Buenas noches, bienvenidos a Tiempo Después, soy Melanie Urbina. Muy buenas noches a todo el Perú. Mi nombre es Juan Luis Orrego y bienvenidos a Tiempo Después. Todos queremos sentirnos seguros en nuestras casas y en nuestras ciudades, pero lamentablemente la delincuencia aumenta cada día más. ¿Qué debemos hacer para vivir tranquilos y seguros? En efecto, esta noche hablaremos de un tema muy sensible, el aumento de la criminalidad, de la sensación de inseguridad, y vamos a buscarle también pues razones históricas. En el programa de hoy, del candado a la cámara de seguridad. En el programa de hoy tenemos a dos grandes invitados. Me toca presentar a César Ortiz, es presidente de APROSEC. Bienvenido, César. Gracias por la invitación. También nos acompaña esta noche Gustavo Dávila Angulo. Él es criminólogo y director de A-Control Security. Muchas gracias, halagado por la invitación. Gracias. Gustavo, ¿por qué ha aumentado tanto la delincuencia? Por una serie de factores, ¿no? Pero yo creo que el principal es la impunidad generada por varios sectores, entre ellos nosotros mismos. No denunciamos y eso crea una cifra negra que es negativa para luchar contra la criminalidad. ¿Es responsabilidad de todos? De todos, totalmente. Entonces, el líder está en casa, el papá, el líder está en el colegio, el líder está en la iglesia. Todos somos líderes contra el delito. Pero de repente también no se denuncia porque la gente piensa que no se le va a hacer caso, que no se le va a dar una solución. Sí, es un pensamiento negativo que debemos combatir. Cuanto más cifra negra exista, la impunidad seguirá creciendo y las fuerzas correctas no pueden ser aplicadas porque no hacemos estadística para lograr el lugar donde se incide el delito y quiénes lo hacen el delito. Tenemos que trabajar en eso para mermar este incremento de la inseguridad del país. Ahora, haciendo un poco de memoria, en los años 80 nosotros teníamos miedo por la subversión, por el terrorismo. Ahora tenemos miedo por la delincuencia. O sea, es otro tipo de miedo. Y quizás es un miedo más frecuente porque a uno le puede pasar casi cualquier cosa en la calle, ¿no? Está mucho más cerca, ¿no? A ver, primero, la seguridad total no existe. Ni acá, ni en Estados Unidos, ni en Israel, ni en ningún sitio. O sea, no hay seguridad total. Lo que podemos hacer es minimizar riesgos. Claro. Pero para ello tendría, digamos, el televidente que hoy está viendo, saber cuáles son sus riesgos. Por ejemplo, en el ámbito de la casa. Cuando uno va al banco, al cajero automático, cuando toma un taxi, en el día a día. ¿Qué está pasando con los ciudadanos? ¿Estamos con el chip de la prevención o simplemente no nos importa o no le hacemos caso a una ciudad medianamente insegura como es hoy Lima? Ahora, la desaparición del delito no existe. Como usted mismo mencionaba, no hay ningún país en el mundo, ¿no?, donde el riesgo sea cero, ¿no? Lo que podemos trabajar, lógicamente, es reducir la inseguridad, ¿no? Pero yo creo que estamos viviendo en una época en que ya el tema de la seguridad se ha convertido pues en una esquizofrenia colectiva, o sea, ha aumentado la sensación de inseguridad. Exacto, es lo que iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo equilibrar el hecho de estar seguros y de prevenir, pero no vivir permanentemente con miedo y asustados? A ver, hoy día quienes estamos presos realmente somos los ciudadanos, presos en nuestras casas, presos de los miedos y temores que pueda suceder algo a nosotros, a nuestros hijos. Entonces, eso hay que cambiar un poco. Lima es una ciudad enrejada. Por donde va uno, está enrejado en los distritos, digamos, La Molina, Surco, el mismo Surco, y muchos distritos también de los 42, digamos, casi 38, que hemos estado manejando nosotros cifras, están con rejas, tienen rejas. Ahora, pero ojo, como nos están viendo a nivel nacional, hay algunas ciudades, ¿no?, del Perú que últimamente pues se han convertido en casi pues Far West, ¿no? Por ejemplo, lamentablemente la fama de algunas ciudades del norte, ¿no? Norte, Trujillo, sí. ¿no? Trujillo. Chiclayo. Es que está habiendo más bonanza económica. Al haber más dinero, el Perú hoy día es un país que está en crecimiento, 6.8, 7 punto y pico,
Esto es importante, una cifra importante para la realidad que vive el mundo. Entonces, la delincuencia foránea ya ha puesto los ojos acá de hace muchos años ya. Hace como 6 años ya comenzó, ha penetrado, y recordemos la modelo del sicariato, ingresó en el gobierno anterior, y pues ahora prácticamente se ha desbordado, ¿no? Hoy día es muy común ver gente que muere en las calles en manos de sicarios. Gustavo, una pregunta. Teóricamente e históricamente, el que debe procurar la seguridad de los ciudadanos es el Estado. Sí. La misión del Estado es dar seguridad. Pero los peruanos en los últimos años nos hemos tenido que acostumbrar a pagar por nuestra propia seguridad. ¿Cómo es eso? Bueno, ha rebasado los límites pues, de control. Entonces, cuando se rebasa esos límites de control, el Estado se ve tanto, digamos, frenado frente a ese incremento. Entonces, frente a ello hay que reaccionar. Hay que sobreponernos al miedo. Porque el miedo que tú hablabas hace un momento no solamente es de la víctima, sino también es del victimario. El victimario también tiene miedo. Los estudios criminológicos indican de que el delincuente no tiene miedo a la muerte, pero sí tiene miedo a la cárcel. Entonces, ¿cómo lograr que el delincuente tenga miedo a esa posibilidad de cárcel? Pues tus medidas de seguridad personales, tus alarmas, tu organización del vecindario, que va a hacer de que el delincuente se enfrente no solamente a una persona, sino a un grupo, a una cuadra. Ya no basta una casa segura, es necesario una cuadra segura. Claro. Entonces, y es necesario, pues, empaparse de qué hacer frente a un delito, ¿no? Este programa es un medio importante. Claro. Somos una tribuna importante, ¿no? También hay fuentes de información. Yo tengo un libro. Este es un libro, justamente escrito por César, que nos habla de todo lo que se tiene que hacer frente al delito. Tenemos que prevenir. Los peruanos, lamentablemente, tenemos que desarrollar una cultura contra el delito. Hasta los años 70, yo recuerdo todavía, no sé, ustedes corríjanme, pero hasta los años 60, 70, los chicos salían al parque con la bicicleta, las casas no tenían rejas, o sea, uno vivía hacia afuera, por así decirlo, ¿no? Ahora uno vive hacia adentro y sospecha de todo el mundo, ¿no? ¿Cómo hemos cambiado en los últimos 40 años, lamentablemente? Obviamente ha crecido el delito, se ha ido creciendo poco a poco, es una cosa que nos ha sorprendido de la noche a la mañana. Además, hoy día Lima es una urbe de más de 8 millones de habitantes, ¿no es cierto? Hay un crecimiento no ordenado, digamos. Y eso o sea, hace 40 años nadie que vivía en una zona se pensaba en la posibilidad de contratar un vigilante particular, pues no existía eso. No, muy poco, muy poco. Pero hoy día se da un fenómeno que es la falsa sensación de seguridad. ¿Qué es esto? Por ejemplo, hay gente que tiene un vigilante informal en la cuadra. Y entonces duermen tranquilos porque dice el vigilante me cuida. Falso. Eso es mentira. ¿Qué puede hacer un vigilante que no tiene ninguna arma de fuego para defenderse, no tiene equipo de comunicación, está solo y está con una colcha en invierno durmiendo, porque él duerme? Entonces, uno cree estar custodiado y no lo está. Los cercos eléctricos, ¿cuántos se han malogrado en la ciudad de Lima por el mismo clima, no le dan mantenimiento? O sea, esas cosas pasan. En la realidad, además, hoy día la delincuencia actúa con dos factores que siempre ha tenido a su favor. Uno es el factor sorpresa, saber cómo, cuándo y de dónde atacan. Y el otro es el factor información. Información que la obtienen muchas veces de ese entorno. Puede ser la empleada doméstica, podría ser el jardinero, el chofer, o ese vigilante informal que nadie sabe quién es, o sea, Pepito. O los repartidores, ¿no? En fin, hoy día hay que buscar aliados, eso es muy importante, buscar aliados, pero por ejemplo, ahí si tú ves esos formatos, los recomendamos nosotros que lo hagan en casa, ¿no? Que cada uno haga un formato una vez por año, lo actualice con foto, huella digital. Eso es saber quién trabaja para nosotros, eso es muy importante, y que la persona que trabaja para nosotros sepa que la familia pues está preocupada en lo que es el aspecto de seguridad. ¿Y cuáles son los delitos más comunes? Digamos, ¿hay algún tipo de estadística? A ver, hurto, el hurto que es sin violencia, te roban la billetera en el transporte público. Sin que te des cuenta, digamos. Te roban el espejo del carro, la radio. Digamos, después vienen los robos ya directamente, a mano armada, con algún tipo de arma. Es un abanico de delitos que enfrenta el ciudadano todos los días, no solamente acá, sino en todo el país. Gustavo, corrígeme, tengo una sensación
que son las comisarías, ¿no? La gente tiene la impresión de que las comisarías no funcionan, y no necesariamente por culpa de los policías, sino por la falta de equipos, de infraestructura. No tienen, tenemos, por ejemplo, las comisarías en el Perú están interconectadas, o sea, manejan la misma información. ¿Cómo es eso, Gustavo? Bueno, se está manejando mejor el aspecto logístico de las comisarías, pero lo que ocurre es que tenemos un policía infeliz. ¿Por qué digo esto? Porque el policía está recargado de trabajo, demasiado trabajo para un policía dentro de una jurisdicción. Los pagos, la retribución económica es cortísima. No es paupérrima, es paupérrima. Los sistemas de bienestar son malísimos, ¿no? El hospital de policía es el hospital más abandonado en todo tipo de aspectos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la compensación del policía? Casi ninguna. La felicitación es corta, la censura frente a la policía es muy fuerte. Entonces, o sea, trabaja desmoralizado, digamos. Totalmente. Entonces, necesitamos activar esa moral policía, necesitamos preparar mejor a la policía, necesitamos equiparlo mejor a la policía. Eso es lo que habría que hacer. Y también evitar que el policía tenga doble trabajo, como lo tiene actualmente, ¿no? Entonces, el policía viene a trabajar y ya viene cansado, porque le ha dado más tiempo y más fuerza a la actividad privada, donde sí le van a exigir que lo haga porque hay controles. Que en la policía existe también un descontrol, una inspectoría que no está funcionando bien, pero que también, ¿qué va a hacer frente a un policía desmoralizado, un policía cansado también? Entonces, pero Gustavo, tenemos que trabajar en eso. Pero Gustavo, lo que tú me estás diciendo, yo lo escuchaba desde los años 70, porque ahora entre cámaras, ¿te acuerdas? Estábamos comentando la famosa huelga policial del 5 de febrero, ¿no? Que fue por una serie de razones, entre otras los bajos sueldos de los policías. O sea, es un problema que traemos de lejos, de mucho tiempo, y sin embargo la población tiene la sensación de que no se avanza, ¿no? Que el policía siempre es el mal pagado, el abandonado, que las comisarías no funcionan, que yo tengo que comprarme la alarma, que ya no puedo confiar en el policía Claro, yo creo que hay la sensación de que si logran capturar al delincuente igual lo van a soltar. Entonces... Pero no es una sensación que corresponde solamente a la policía, es una sensación que corresponde al Ministerio Público, al Poder Judicial, y es toda una cadena de sensaciones, ¿no? que se unen, ¿no? Y cuando falla el Ministerio Público, falla el Poder Judicial, la censura es hacia el policía, porque dicen, el policía fue el que dio la libertad, ¿no? Entonces, pero contra esa sensación, el hombre de la calle, la víctima, debe denunciar, investigar, solicitar información para que esa situación vaya en menor, porque definitivamente tenemos una policía importante. Estamos reconocidos a nivel mundial como una policía que ha tenido grandes éxitos, por ejemplo, en asaltos a bancos, ¿no? En terrorismo, por favor, ¿no? La unidad de secuestros, cada día hay menos secuestros porque son unidades especializadas. Entonces tenemos que recuperar la confianza en el buen policía, ¿no? Y ayudar a los buenos policías a que se sientan reconocidos por la sociedad. Yo propongo que las instituciones privadas pues vayan a la policía y digan a la policía: reconozco tu trabajo, reconozco tu labor, mezquinos, ¿no? Reconozco tu labor y quisiera que hagas más cosas, ¿no? Y también se adentren dentro de los defectos policiales o las anomalías policiales o las limitaciones policiales para que entiendan mejor a su policía también. Y con eso nos vamos a un primer corte, pero ya regresamos y en el siguiente bloque hablaremos de la aparición del serenajo.